Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Si alguien me puede confirmar. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Ya. Ya, las clases anteriores estuvimos trabajando con ejercicios con números enteros, es decir, con este tipo de números, ¿cierto? Por ejemplo, -3, +2, ¿ya? O -4, -4, -5, ¿ya? Todo ese tipo de números. Esos son números enteros. Ahora, esta clase vamos a trabajar, ujú, vamos a trabajar con un poquito de álgebra. Ya. ¿Y qué es el álgebra? ¿Ya? Primero que todo vamos a ver qué es el álgebra, ¿ya? El álgebra es cuando, bueno, en simples palabras, ¿cierto? En simples palabras, cuando entran las letras, ¿ya? Cuando se incluyen las letras. Pero espérame un poquito, que estoy configurando algo. Y al tiro le explico bien qué significa eso. Ya. Vamos a comenzar explicando algo, mire, algo muy sencillo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de álgebra. El álgebra, principalmente, la palabra álgebra, ¿ya? Eh, Significa reducir una expresión, ¿ya? Eso es como que significa reducir una expresión a lo mínimo posible. Miren, vamos a ver qué significa eso con ejemplos. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo eh, un número, un número cualquiera, ¿ya? Yo estoy diciendo, escribiendo un número, pero no dije cuál número, ¿ya? Entonces, cuando yo digo un número, a esto yo lo voy a representar con la letra X, ¿ya? Generalmente con la letra X, puede ser cualquier otra letra, pero se utiliza generalmente la letra X, ¿ya? Para representar un número desconocido. Por ejemplo, igual la palabra X o la letra X la utilizamos de repente cuando decimos, no sé, no sé si han escuchado cuando alguien dice en X persona o algo,
cuando se refieren a algo desconocido que no quieren decir el nombre, dicen X, ¿ya? O de repente alguien dice, tengo N cosas que hacer, ¿cierto? Tengo N, yo he escuchado eso, alguien que dice, tengo N cosas que hacer y de repente eso es porque N también representa un número, generalmente también se ocupa la letra N para representar números, ¿ya? Entonces uno dice, tengo N cosas que hacer, tengo una cantidad determinada de cosas que hacer. A veces la mayoría lo entiende como que tengo muchas cosas que hacer, pero la verdad es que N podría ser cualquier número, chico o grande, ¿ya? Pero al final igual tiene como un sentido. Entonces la X la vamos a utilizar cuando no conozcamos ese número, cuando lo desconozcamos. Entonces aquí dice un número, ¿ya? ¿Cuál? No sé, cualquiera, ¿ya? Si dice, por ejemplo, el número, él es más específico y está apuntando a él, ¿cierto? Entonces tengo que nombrarlo, por ejemplo, el número 15, ¿ya? Pero yo no puedo decir un número 85 como que no tiene mucha coherencia porque estoy diciendo un número, me estoy refiriendo a cualquier número y después lo especifico, entonces no es muy coherente. Pero cuando digo el número 15 tengo que decir él. Se fijan que él cambia, en el lenguaje cambia mucho una sola palabra, ¿ya? Dos letras cambian todo. Entonces, cuando yo me refiero a un número, tengo que escribir el número, pero cuando digo un número, voy a escribir una X. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos lograr esta clase? Lo siguiente, mira. Queremos lograr escribir eh, con un lenguaje algebraico, ¿ya? Cosas que podemos escribir con un lenguaje común. Y esto no es tan complicado si lo vemos desde el principio. Vamos a hablar primero de la palabra lenguaje algebraico. Y dice, perdón, se borró eso. Dice lenguaje porque en serio es un lenguaje, ¿ya? Un lenguaje va a ser, algo va a ser un lenguaje cuando permita, eh, ¿cierto? Permita describir algo o expresar algo. Así que por eso es un lenguaje. Ya. Vamos a ver qué es el lenguaje algebraico entonces. ¿Ya? Eh, bueno, voy a dar una breve descripción, pero con los ejemplos se va a entender mejor, ¿ya? Voy a poner acá, a ver, se basa en el uso de números y letras, ¿ya? Se basa en el uso de números y letras para generalizar situaciones. Ya, y después vamos a volver a leer esto y lo vamos a entender, porque quizás así, escribiéndolo simplemente no se entenderá qué significa o a qué es lo que quiero llegar, ¿ya? Lenguaje algebraico se basa en el uso de números y letras para generalizar situaciones. Por eso yo le empecé a hablar de la X, ¿ya? Entonces la X la vamos a ocupar cuando desconozcamos un valor, cuando sea un valor desconocido. Ya, X número, a eso nos vamos a referir. ¿Qué puede ser? X podría ser, no sé, -1, podría ser 2, podría ser 80, podría ser 80.000, cualquier número, ¿ya? Pero no se trata como de, si alguien está pensando, tengo que adivinar qué número es o cómo puede ser cualquier número. No, es que miren, cada situación específica nos va a indicar más o menos de qué se trata, ¿ya? Así que no se preocupen porque lo vamos a ir viendo. Ya. Pero para entender el lenguaje algebraico, no hay nada mejor que ejemplos, situaciones, ¿ya? Ejemplos. Y el primer ejemplo va a ser lo siguiente. El doble de un número, ¿ya? Lo voy a copiar acá. Ahí sí. El doble de un número. ¿Qué significa el doble de un número? Por ejemplo, yo voy a hacer algunas preguntas ya si quieren participar. Si tienen ganas de participar, lo escriben en el chat. Eh, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto es el doble de 7? El doble de 7. Eso es sencillo, ¿cierto? 14. Sí. El doble de 7 es 14, ¿ya? Porque es el doble.
¿cierto? Imagínense cualquier situación. No sé, estoy vendiendo una tele. Y, y una persona me dice, te ofrezco 20.000 pesos. Y le digo, no, muy poco. El doble, dame el doble. Entonces la persona tiene que saber que el doble es 40.000, ¿cierto? El doble de algo se obtiene multiplicándolo por 2. ¿Ya? Entonces, el doble de 7 se escribe así, miren, 2 por 7. Y 2 por 7 es 14. ¿Ya? Miren, voy a poner muchos ejemplos. El doble de 5 es 10, porque es 2 por 5. El doble de 15 es 30, porque es 2 por 15, el doble. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría seguir infinitas veces, podría seguir y seguir y seguir, pero ustedes se están dando cuenta que siempre el doble va a ser 2 por el número que estoy hablando, ¿cierto? Por ejemplo, el doble de 8 va a ser 2 por 8, eso es 16, ¿ya? El doble de 32, ya de un número más grande, es 2 por 32 y eso es 64, ¿ya? El doble de 9, 18, 2 por 9. ¿Ya? ¿Por qué yo hago tanto ejemplo? Porque alguien puede decir, ya, sí, ya entendí, ya entendí. Lo hago muchos ejemplos para que cada vez que ustedes piensen en el doble de algo, piensen que eso se multiplica por 2, ¿ya? El doble. Entonces, el doble de lo que sea es 2 por eso. Digo eso porque puede ser un número o una letra, ¿ya? Mejor dicho, el doble de algún término es 2 por ese término, ¿ya? Entonces, ahora, quiero que me digan ustedes, ¿ya? Eh, que escriban en el chat como las cosas que voy a preguntar, voy a ir preguntando. ¿Qué creen ustedes que significa o cómo se escribe el doble de un número? De un número. No estoy diciendo qué número. Y recién yo le estaba hablando de qué tenía que representaba un número. 2 por X, pone Roxana. Muy bien. El doble de un número es 2, es duplicar dicha cantidad. Perfecto, Juan Carlos también. Entonces, a ver, yo recién le estaba hablando de un número. De la palabra, esa, miren, lo que estoy destacando ahí. Un número. ¿Qué es un número? X. Porque no me dicen qué número es. Entonces, cuando no sé qué número es X. Porque podría ser cualquier número, ¿ya? Podría ser 8, 20, qué sé yo, lo que sea. Hasta los negativos podría ser, ¿ya? Entonces, si me dicen el doble de un número, pero yo no conozco el número, es simplemente 2 por ese número, ¿ya? 2 multiplicado por ese número. Entonces, sería 2 por X, ¿ya? Simplemente sería 2 por X. Ya. Entonces, no sé si se entiende eso. 2 por X es el doble de un número, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con, veamos otro concepto, el triple de un número? Ah, pero primero voy a dejar ahí escrito el doble de un número, que sería 2 por X, ¿ya? Ah, y falta decir, mencionar algo súper importante, que lo voy a escribir por acá, miren. 2 por X es lo mismo que decir 2X, ¿ya? Eso no lo había mencionado, pero es súper importante, ¿ya? Porque cuando nosotros multipliquemos un número con una letra, no necesitamos, no necesitamos escribir ese signo de multiplicación, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga este término que dice 2X, y yo digo, ¿pero qué es eso? Eso es 2 por X, ¿ya? Es decir, para ser más claro, el signo de multiplicación no se escribe entre un número y una letra. Obvio que se escribe, bueno, quizás no es tan obvio, pero lo voy a explicar. Sí se escribe entre dos números. Por ejemplo, para decir 3 por 3, yo tengo que poner el punto de multiplicación, sí o sí.
¿ya? Eso obviamente es 9, ¿ya? Porque si no escribo el punto de multiplicación, estaría diciendo el número 33, ¿cierto? ¿Cómo voy a saber yo que se está multiplicando si no lo pongo, si no lo escribo? Entonces, alguien me puede preguntar lo mismo. Ah, pero ¿y cómo voy a saber que aquí se está multiplicando si no está el signo? Porque hay un número y una letra. Cada vez que haya un número y una letra y no haya nada entre medio, es una multiplicación, ¿ya? Para que nos acostumbremos a ese lenguaje. Entonces, ahora, el doble de un número sería 2x. Y yo pregunté por el triple de un número y alguien ahí se adelantó, ¿cierto? Y puso 3x. 3x o, que es lo mismo que lo acabo de explicar, 3 por x. ¿Ya? ¿Está claro? A ver. Ya. Entonces, de eso se trata el lenguaje algebraico. Mire, y ahora vamos a empezar a darle sentido a este lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cierto? ¿Para qué sirve? Miren, yo les voy a mostrar para qué sirve. Mira, yo escribo en lenguaje común, le vamos a llamar lenguaje común al lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, si yo le dijera a alguien, por ejemplo, yo le dijera a cualquiera de ustedes, escriba, así como un dictado, le estoy dictando, escriba el doble de un número, así, tal cual. Entonces, la persona va a decir, el doble de un número, lo va a escribir, ¿cierto? Con la mano, con el computador, como sea, pero lo va a escribir. Eso es el lenguaje común. Se llama lenguaje común porque es el que estamos utilizando nosotros, el español, en este caso, ¿ya? Y es para poder escribir lo que estoy diciendo. Pero el otro, ¿cómo se llama? El que estamos viendo ahora, lenguaje algebraico. Y ahora se van a dar cuenta de que el lenguaje algebraico es otro lenguaje para decir lo mismo. Entonces, atención, yo de ahora en adelante ya no voy a escribir, si yo les digo el doble de un número, ustedes no van a escribir el doble de un número. No lo van a escribir así con el lenguaje común. Ustedes van a poner 2x, que es el lenguaje algebraico. Y si ustedes se dan cuenta, el lenguaje algebraico es mucho, pero mucho más reducido. Mucho más reducido. Por eso, álgebra, la palabra álgebra significa la ciencia de la reducción, ¿ya? Es una ciencia que busca reducir grandes textos o grandes explicaciones en pocos términos, ¿ya? Y como ustedes se dan cuenta, es mucho, pero mucho, mucho más corto escribir 2x así en lenguaje algebraico que en el lenguaje común, ¿ya? Miren, en el lenguaje común, ya, yo sé que es obvio, ya es notorio que es más corto, pero analicémoslo más profundamente. Miren. El lenguaje común tengo, ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 letras versus dos letras. ¿Cuál es más corto? Obvio, lenguaje común, es mucho más corto, ¿ya? Tengo 17 letras y ¿cuántas palabras? 5 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ya. Al igual que 3x, el triple, ¿ya? Y esto sirve para muchas cosas, pero vamos a ir viendo de a poco y hasta el punto que ustedes, yo les voy a decir algo en lenguaje común y ustedes lo van a tener que escribir en lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, vamos a escribir, a ver, vamos a escribir otras cosas más, ¿ya? Pero primero vamos a poner, a ver, el doble de un número, ya lo tenemos, el triple de un número, ¿ya? Vamos a escribir la mitad de un número, la mitad de un número. ¿Cómo será la mitad de un número? ¿Qué es la mitad? La mitad es dividir en 2, ¿ya? 0,5 ponen ahí. Bien. ¿Qué sería un medio también? Es como la mitad. X medio. Bien. Ya. La mitad de un número se escribe así, miren. Lo voy a escribir acá. Tengo que hacer esto. X y 2. Eso es la mitad de un número. Porque el número está dividido en dos. Dividido en dos. Es decir, el número lo parto en dos partes iguales.
Por ejemplo, si tengo 8, ¿cuánto es la mitad de 8? Es 8 dividido en 2 y 8 dividido en 2 son 4. Si tengo, por ejemplo, el 16, la mitad de 16 es 16 dividido en 2. Esa raya, recuerden que es una raya de división, ¿ya? Miren, 16 dividido en 2 es como fracción, escrito como fracción. También se puede escribir así, 16 dividido en 2. ¿Ok? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo eso. Y eso es 8. Entonces aquí dice la mitad de 16. Pero ahora nosotros estamos hablando no de la mitad de 16, ni estamos hablando de la mitad de 10, ni nada. Estamos hablando de la mitad de un número, en términos generales. Es decir, siempre se va a escribir así. Puede ser x dividido en 2, puede ser n dividido en 2, porque las letras representan un número cualquiera. ¿Ya? Eso es, en términos generales, pero vamos a ocupar la pura x nosotros por ahora, ¿ya? La mitad de un número. Ya. Eh, Vamos a poner otro ejemplo para que después podamos aplicar este lenguaje algebraico. A ver, un número aumentado. Ay, estoy escribiendo mal esto. Un número aumentado en, en 2 le vamos a poner. Simplemente en 2. ¿Ya? ¿Cómo sería un número aumentado en 2? La palabra aumentar significa sumar, agregar. Ya estoy aumentando algo. Entonces, un número aumentado en 2 sería 2 más x pusieron ahí. Bien. Es 2 más x, ¿ya? Pero si lo hago en orden, que también está bien, sería x más 2. Porque dice primero un número y después dice aumentado en 2. Y eso lo voy a hacer aquí abajito, mira, para que lo vean bien. X más 2. Un número, recuerden que un número significa x, ¿ven? X. Aumentado significa sumar, ¿ya? Aumentado es sumar, ¿no ven? ¿Ya? Y aumentado, es decir, sumado, o sea, aumentado se le suma, pero ¿cuánto? ¿Qué se le suma? Aquí dice aumentado en 2, es decir, le sumo 2, ¿ya? Eso es el lenguaje algebraico. Bueno, el comienzo, queda mucho, ¿ya? Entonces, así funciona esto, ¿ya? Ahora vamos a ver otra palabra que es importante. Vamos a ir agregando palabra acá, ¿ya? Vamos a ir agregando palabras. Vamos a poner un número disminuido. A ver, aumentar era sumar, entonces disminuir es lo contrario. Vamos a poner un número disminuido en 5. ¿Cómo creen ustedes que se escribe un número disminuido en 5? A ver, escríbalo en el chat. Ya, veamos. ¿Qué respuestas hay? X menos 5. Ah, ya, vamos bien. Los que están participando están súper, ya están atentos. Bien, a ver. Entonces, espera un poquito, ya, listo. Un número disminuido en 5, entonces sería simplemente x menos 5. ¿Ya? ¿Ven? Es como también algo lógico, ¿ya? Y bueno, y aquí podemos también, ¿cómo se dice? Podemos darle sentido a lo que estaba diciendo yo delante, que fíjense todas las palabras que tengo y solamente se reduce a esto, ¿cierto? A una X, a un menos y a un 5, es decir, tres objetos, ¿ya? Solo tres.
¿ya? Entre letras, símbolos y números, ¿ya? Ahora, vamos con otro concepto más, a ver qué dice, qué puede ser. Ya, este es súper importante, mira. Ya, entonces tenemos aumentado, disminuido el producto entre A y B, ¿ya? A y B van a ser letras también. Mejor, sí, letras también, ¿ya? O sea, van a ser números, a eso me refería, ¿ya? Son letras, pero van a representar números. Entonces, ¿qué significa el producto? El producto es el resultado de la multiplicación. Así que cada vez que tenga el producto entre, significa que es la multiplicación entre A, ¿ya? Yo voy a hacerla así, pero esa significa A, ¿ya? Yo la hago así, no le hago esa cosita de arriba. Ya, el producto entre A y B sería A por B. Ya, ese es el producto entre A y B. Entonces, ¿qué pasa si digo el no sé, el producto entre P y Q? ¿Ya? Sería simplemente P por Q, po, ¿ya? Sería P por Q, ¿ya? P por Q. O también podría ser, miren, fíjense, PQ, simplemente PQ. Porque yo les dije, yo acá arriba les dije que cuando tengo un número y una letra, no se escribe el signo de multiplicación, ¿cierto? No se escribe. Pero también cuando tengo dos letras que se multiplican, tampoco se escribe el signo de multiplicación. Por ejemplo, AB o A por B. Tampoco se escribe el signo de multiplicación, ¿ya? Entonces, aquí esto podría ser, en vez de A por B, simplemente puede ser AB, ¿ya? ¿Y qué es AB? Cada vez que tenga dos letras juntas y no haya ninguna operación entre ellas, es una multiplicación, ¿ya? Entonces, pero si, por ejemplo, yo dijera el producto, el producto entre, no sé, entre 3 y 4, ¿ya? Eso es diferente, porque el producto entre 3 y 4 simplemente es 12, ¿ya? Pero si yo lo escribo es así, la operación es 3 por 4. ¿Y por qué es diferente? Porque estoy dando un número específico, ¿ven? 3 y 4, y eso sería 12, porque 3 por 4 es 12, ¿ya? No es como cuando digo las letras las ocupo, las letras las utilizo para poder generalizar con cualquier número, ¿ya? Entonces el producto entre 3 y 4 sería 3 por 4. 3 por 4, eso sería 12. O sea, el producto simplemente es 12, porque el producto significa el resultado de la multiplicación. Producto, ¿ya? Eh, y falta algo, falta el cociente, ¿ya? El cociente, para que empecemos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué es el cociente entre A y B? ¿Ya? El cociente entre A y B. Vamos a ejemplificar con las letras A y B también. El cociente entre A y B sería A dividido en B, ¿ya? También lo podría escribir como A dividido con ese signo, ¿cierto? Que son dos puntos que representan la división. A dividido en B. Ya también lo podría hacer así. Pero en álgebra se suele utilizar la fracción principalmente, no así en forma de división, ¿ya? Ese es el cociente entre A y B. Y el cociente, ¿qué significa cociente? Es el resultado de una división. Así como el producto es el resultado de la multiplicación, lo que pasa es que aquí yo no puedo saber ese resultado porque no sé cuánto vale P ni cuánto vale Q. Así como el producto es el resultado de la multiplicación, el cociente vendría a ser el resultado de la división, ¿ya? Y aquí tampoco puedo saber ese resultado, porque no puedo dividir A dividido por B, porque no sé cuánto vale A, tampoco sé cuánto vale B. Solo son letras que representan números, ¿ya? Por eso se dice que se utilizan para generalizar, es decir, para cada vez que tenga esta palabra, el cociente entre A y B, se va a escribir A ahí arriba y B abajo, ¿ya? Recuerden que lo de arriba se llama numerador y lo de abajo se llama denominador, por si se lo había olvidado. Pero eso lo vamos a ir mencionando cada vez que lo utilicemos. Ya, ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, con números? El cociente entre uno fácil, uno muy fácil, entre 4 y 2, ¿ya? Ojo, en ese mismo orden.
entre 4 y 2. Significa que es la división de, entre 4 y 2. Es la división de 4 dividido en 2, ¿cierto? ¿Ya? Que es 2. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Es 2. Entonces, eso también se puede... Ah, perdón, aquí lo voy a poner sin igual. Es 2. ¿Ya? También se podría escribir como 4 dividido en 2, así. Y eso también es 2. Que la división se puede escribir como fracción o en forma de horizontal de división. Pero eso no cambia nada, porque sigue siendo 2. Yo le decía que en álgebra vamos a utilizar generalmente esta forma, ¿ya? De fracción. Así que yo les voy a preguntar, a ver, vamos a aumentar el nivel de dificultad del lenguaje algebraico con algún ejemplo, ¿ya? A ver, por ejemplo, eh, miren, vamos a escribir la mitad, no, vamos más fácil, por ahora. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número aumentado en 3. Fíjense que ya está mezclando lo que vimos anteriormente. Si quieren, pueden escribir. Si pueden escribir, si es que alguien. Mire, incluso el 3 lo podría escribir con palabras para. ¿Cierto? Porque estamos hablando del lenguaje común. Sin letras, sin números. Si alguien cree que puede ser esto, el lenguaje algebraico, obviamente, escribiéndolo con números y letras, lo puede escribir en el chat. Dice, el doble de un número aumentado en 3. A ver, veamos, parece que hay una respuesta por ahí. Muy bien. Tenemos en el chat dice x por 2 más 3. X por 2. Ah, x por 2 más 2 y después x por 2 más 3, ¿cierto? Porque era, claro, es 3. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense que la respuesta a esto no es tan compleja, pero sí hay que tener claro qué significa cada una de estas palabras. ¿Ya? El doble. ¿El doble de qué? Fíjate. El doble de un número. ¿Cómo se escribe el doble de un número? 2 por x o 2x, ¿cierto? O le puedo poner el por, ¿ya? Ustedes si quieren pueden escribir, miren, les voy a mostrar, en el chat pueden escribir así nomás, 2x, ¿ya? Y eso se entiende que es 2 por x, ¿ya? Pero siempre se pone el 2 primero, porque es el doble, ¿ya? Es 2 por x. Aunque x por 2 es lo mismo, ¿ya? Vale lo mismo, pero siempre se ordenan los números delante de las letras, ¿ya? Por un tema de orden, ¿ya? El doble de los números, perdón, el doble de un número aumentado. ¿Qué significa aumentado? Significa más. ¿Aumentado en cuánto? En 3. ¿Ya? El doble de un número aumentado en 3. Eso sería el doble de un número aumentado en 3. ¿Lo ven? Voy a hacerlo, a ver, lo voy a hacer bien aquí paso a paso para identificar bien las partes. 2x más 3. ¿Ya? Fíjense, el doble de un número, lo voy a ir destacando, el doble de un número está acá. Ahí dice el doble de un número. Aumentado, ¿cierto? Aumentado significa más. Ahí está. En 3 significa que le sumé 3. Ahí está, ¿ven? No es tan complicado, si yo lo veo desde ese punto de vista. Es solamente escribir con letras y números lo que dice con palabras, con nuestro lenguaje común. Lo que estamos haciendo es transformando una frase, ¿cierto? De lenguaje común a lenguaje algebraico. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Listo. Ahora veamos si ustedes pueden darme en lo siguiente, ¿ya? Y por si pueden participar en el chat. A ver, vamos a escribir el triple de un número disminuido en 5. Recuerden que disminuir, lo voy a escribir con palabras,
Disminuir simplemente es restar. ¿Ya? Y ahora dice el triple, ojo, ¿ya? El triple de un número disminuido en 5. Ya le voy a dar unos segundos para que si se motivan los demás puedan participar. Ya, muy bien. Tenemos un par de respuestas. Todos concuerdan con que es eh, lo siguiente. Pusieron 3x. A ver, déjenme ver si pusieron. Ah, sí, todos pusieron 3x menos 5. Muy bien. Ya, 3x menos 5. Ya, recuerden que no es necesario poner el puntito, aparte que no se puede escribir ese puntito en el teclado, no sé, debería estar, pero no aparece. Entonces a veces alguien para escribir el signo de multiplicación escribe 3 y pone el asterisco, que es como pareció al puntito de la multiplicación, entre comillas pareció, y pone x, 3x menos 5. Pero no necesitan poner el signo de multiplicación, solamente basta con poner 3x menos 5, ¿ya? Eso. Ya, vamos con uno, vamos a aumentar un poquito la dificultad. Ya, pero no la vamos a aumentar tanto ya. Pero mira, vamos a escribir la mitad de un número aumentado en 3. ¿Ya? La mitad de un número aumentado en 3. ¿Cómo sería eso? La mitad de un número aumentado en 3. A ver, ¿qué dicen? Ya, ahora está más difícil escribirlo, ¿cierto? Miren, para escribir una fracción, a ver, yo le voy a decir que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí para escribir, por ejemplo, 3 cuartos, ya si lo quiero escribir en el teclado, tengo que escribir 3 slash y 4, ¿ya? Así, miren, ya, es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que en el teclado no se puede escribir de esa forma como fracción. Así que en caso de que quiera escribir una fracción, tendría que hacerlo de esa manera, ¿ok? 3 slash y el 4, que el slash significa esa línea fraccionaria que está al medio, ¿ya? Por si acaso, como por un tema de escritura, porque no se puede escribir una fracción ahí en el teclado. A ver, veamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, dice un medio más 3. Ya, un medio es la mitad de uno, ¿ya? Pero igual está bastante cerca. ¿Ya? Hay varias personas pusieron un medio. Ah, un medio de X después. Eso sí está bien. ¿Ya? Porque primero puso un medio más 3, pero después puso un medio de X. Bien, ahí está bien. ¿Ya? Ya, aquí lo vamos a ir corrigiendo. Miren, ya. La mitad de un número aumentado en 3, la mejor forma de escribirlo sería así, miren. X partido en 2, ¿ya? La mitad de un número aumentado en 3 es más 3. Porque la mitad de un número es la mitad dividido en 2. Y un número no lo conozco, así que sería X. ¿Ya? Alguien puso lo siguiente, puso un medio X más 3. También está bien, ¿ya? También está bien porque X por uno se multiplica así, sería X simplemente. Pero es mejor escribirlo como arriba, ¿ya? La mitad de un número. Ahora, esto en el teclado sería, ¿cierto? X slash 2 más 3.
Así sería en el teclado, ¿cierto? Ya sea del celular, del computador, de donde quiera que estén conectados. Muy bien, veamos. A ver, ya. Vamos con otro. Creo que vamos bien, así que vamos a ir aumentando la dificultad. Y voy a escribir. ¿Qué pasa si escribo? Miren, ¿qué creen ustedes que sería esto? El doble de un número aumentado, aumentado en el mismo número. Fíjense, dice en el mismo número, pero tampoco me dicen cuál número, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que significa eso, esa frase que está ahí? El doble de un número aumentado en el mismo número, ¿ya? El doble de un número aumentado en el mismo número. ¿Qué creen? Pongan en el chat. Ah, estamos súper bien. Estamos súper bien. Ya, ahí ya dos personas pusieron el resultado correcto, ¿ya? Y otra persona más también se van agregando. Bien, miren, el doble de un número, yo lo único que tengo que hacer es leer esto, el doble de un número. Y leyendo y escribiendo, ya. Voy a ir por parte. El doble de un número es 2x, ¿cierto? El 2x. Después, aumentado es sumar. ¿Aumentado en qué? Aquí después me dice, en el mismo número. ¿Y de qué número estamos hablando? De x. Así que muy bien, excelente los que lo pudieron hacer porque es el doble de un número. Aquí está, un número es x, ¿cierto? Miren, cuando hablo de un número, se refiere a x. Lo voy a destacar aquí, miren, esperen un poquito. Lo voy a destacar. Pongan atención acá al color, miren, al color verde. Un número significa x. Entonces, cuando dice el doble de un número, es el doble de x. Así que ahí, por eso está 2 por x. Aumentado de sumar y el mismo número. Estoy hablando del número original de x, aumentado en el mismo número. Bien, excelente, muy bien. ¿Ya? Sigamos. De eso se trata el lenguaje algebraico. Yo escribo en lenguaje común y usted en lenguaje algebraico. O después también podemos hacer el ejercicio de hacerlo al revés. Es decir, yo escribo en lenguaje algebraico y ustedes lo escriben en lenguaje común. ¿Ya? También vamos a ver si hacemos ese ejercicio. Ahora, escriban el triple, a ver si pueden con esto. El triple de un número disminuido en otro número. Fíjense en las palabras. Ahora puse otro número. Tampoco digo cuál es, pero dice otro número. El triple de un número disminuido, esta vez disminuido, ¿cierto? En otro número. ¿Cómo creen que sería eso? ¿Ya? Ahí Roxana ya escribió y está ahí también Alonso, bien. Miguel, eso era de lo de delante. Ya, también escribió. Veamos. Ya, ¿están en lo correcto la mayoría? Ya, de los que están escribiendo. Miren, el triple de un número, vamos por partes. El triple de un número, todo eso que estoy destacando en verde. ¿Cómo sería? Sería 3x, ¿cierto? ¿Ya? El triple de un número es 3x. Disminuido significa restar. Pero disminuido, cuando yo digo disminuido, tengo que escribir algo más, porque es disminuido en algo, en algún número. ¿Ya? ¿Disminuido en qué? ¿En qué? Esa es la pregunta. Y aquí está la respuesta. En otro número. Así que no podrían poner x. ¿Por qué? Porque x es el mismo número y dice disminuido en otro. No me dice cuál, pero me dice otro diferente. Entonces, si aquí es el triple de x, va a estar disminuido en otro número. Puede ser z, puede ser a, algunos escribieron a, puede ser p, puede ser q, puede ser m, es decir, cualquier otra letra del abecedario menos x. ¿Por qué? Porque x es el mismo número. Ahí tendría que decir el triple de un número disminuido en el mismo número para poner x, pero no dice eso. Así que por esa razón no es x, ¿ya?
Así que le vamos a poner 3x menos y. Generalmente, en matemáticas, bueno, no, más que generalmente, siempre en matemáticas, en álgebra, se ocupan letras consecutivas, es decir, letras que están una después de otra. Si yo utilizo la letra A en un ejercicio, después voy a utilizar la B, y después voy a utilizar la C, y después la E, ¿ya? Si utilizo la P, después voy a utilizar la Q, porque están al lado. Si utilizo la M, después voy a utilizar la N, ¿ya? Hay que acostumbrarse un poquito a eso para hacerlo ordenado, ¿ya? Aunque eso no quiere decir que 3x, por ejemplo, después menos m esté malo. No, está bien, está absolutamente bien. Está absolutamente en lo correcto. Si lo que pasa es que, insisto, se ponen de acuerdo, en matemáticas hay muchos acuerdos para mantener un cierto orden, ¿cierto? Porque en otros temas más avanzados esto después podría perjudicar, ¿ya? Pero es un detalle, ¿ya? La verdad es que es un detalle, lo importante es que se entienda lo que están haciendo. Pero de ahora en adelante tratémonos de acostumbrar eh, a utilizar letras consecutivas, ¿ya? Entonces, si yo escribo el triple de un número, escribo 3a, disminuyo en otro número, voy a utilizar 3a menos b, ¿ya? Así de simple. Voy a utilizar la letra más cercana, la que está al lado. Ah, pero no debí borrar eso. Entonces, bueno, eso sería. Veamos otro. Va, como se dan cuenta, miren. A ver, voy a ir atrás, miren. Hemos visto harto esta clase. Hemos pasado de 2x, simplemente del doble de un número, a hacer esto, ¿cierto? El triple de un número disminuido en otro. ¿Ya? Sigamos. A ver, no voy a dar más. Ya. Eh, ¿Qué puede ser? Escribamos la tercera parte de un número, ¿ya? Disminuido en el triple del mismo número. Fíjense que ahora hay mucho más texto. Y mientras más textos, más palabras hayan, más significado le damos, más significado le entregamos o más valor le damos a este lenguaje algebraico. Traten de escribir eso. La tercera parte de un número disminuido en el triple del mismo número. Hay que ir por parte, hay que ir ordenado, de izquierda a derecha para que no tengamos problemas con esto. Ya veo algunas respuestas. Voy a ver si está bien. Ya, ahí hay una persona que ya escribió y está bien la respuesta. Pero los demás no vean la respuesta, escriban lo que ustedes piensan nomás, porque de repente la otra persona puede estar equivocada, ¿ya? Así que no escriban lo mismo porque otro lo hizo. Piénselo por ustedes mismos. A ver si hay más respuestas. Si ahí están escribiendo más. Ya. Muy bien. Vamos a ver si está bien o no. Ustedes van a darse cuenta si está bien o no. Yo voy a escribir esto. La tercera parte de un número se escribe de la siguiente manera. Espérenme un poquito. A ver. Ya. La tercera parte de un número se escribe así. X dividido en 3. ¿Ya? Porque la tercera parte es como la mitad. O sea, no es la mitad. Me refiero a que es parecido a la mitad porque la mitad era X partido en 2, ¿cierto? Porque es la mitad. Pero la tercera parte es esa parte, o sea, ese entero, ese total, lo tengo que partir en tres partes para hablar de la tercera parte, porque el tercero está asociado con 3, ¿cierto? Así que eso, cuando digo la tercera parte, es eso dividido en 3. Miren, veámoslo con números, para que esté claro, mira. La tercera parte 9 es 9 dividido en 3. ¿En cuánto es 9 dividido en 3? Yo lo puedo escribir como división así, horizontal. 9 dividido en 3 es 3. Y 3 efectivamente es la tercera parte de 9. Porque 9 lo puedo conformar como 3 más 3 más 3. ¿Ya? Y un 3 es la tercera parte. Es una parte, ¿ven? Acá tengo dos partes y aquí tengo tres partes. Por eso se le llama la tercera parte. ¿Ya? Por eso se divide entonces entre 3. Cada vez que diga la tercera parte dividido en 3 y aumentado, perdón, dice disminuyó, es restar. Disminuye en el triple
Y ojo, que aquí dice el mismo número, así que estoy hablando del número x, por lo tanto es disminuido en 3x. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, ya. Sigamos. Vamos a aumentar el nivel de dificultad. ¿Ya? El producto, el producto entre el doble de un número y el triple de otro número. Recuerden que el producto es la multiplicación. Y cuando digo entre, ahí va entre, ahí va el puntito, ¿ya? El puntito significa entre. Está puntito acá y los números están a los lados, ¿ya? Los que se están multiplicando. Entonces dice el producto entre, ¿entre quiénes? Entre el doble de un número y el triple de otro número. Intenten escribirlo. A ver, a ver. ¿Alguien que se anime? Ya queda poco, queda poco. Unos minutos nomás. A ver, ¿alguien se animó por ahí? Esta está un poco más difícil quizás, ¿sí? Ya, por ahí alguien lo obtuvo, parece, ¿sí? Mm, bien, ya. Lo voy a aclarar y para que vayan viendo si están bien o mal y se vayan corrigiendo. Mira, el producto entre. Lo primero que voy a hacer, el puntito, mira. Ese puntito significa el entre, ¿ya? Porque cuando yo digo el producto entre 3 y 4 es 3 y 4. ¿Viste? Es el entre. Entre 3 y 4. ¿Ya? O sea, es como que funciona como en la palabra entre y 3, 4. ¿Ya? Pero ahora dice producto entre el doble de un número. ¿Cómo se escribe el doble de un número? 2x. Y el triple de otro número. 3y. Porque es otro número. Muy bien. Algunos ya lo hicieron. Ah, y esto se puede escribir así como 2x, 3y. ¿Ya? Pero después vamos a ir entendiendo esto porque ahí sí se escribe el signo de multiplicación, generalmente porque o si no, esto tendría que agruparlo como 2 por 3. Ya, pero eso no nos vamos a adelantar a eso porque si no nos vamos a confundir. Pero está súper bien. Está súper, súper bien. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Ya, perfecto. Ya, entonces, a ver, así. Vamos a dejar la clase hasta acá porque tienen que ingresar a otra clase y para dar unos pequeños minutos, ¿ya? Entonces se pueden ir desconectando.